ahora sí? Sí. Sí, Ahora muy sí. bien. Perfecto. Bueno, a ver, me faltan dos que todavía no han regresado. Démosle un poquito más de tiempo y aseguramos nuevamente la sesión. A ver, hasta eso les decía, bueno, no sé hasta dónde me escucharon, lo que les decía es que el objetivo en esta clase es poder entender ya lo que es economía, poder entender qué es macroeconomía, qué es microeconomía y entender las diferencias. Y saber puntualmente para qué me van a hacer estudiar esta materia, para qué me sirve a mí como futuro administrador de empresas el perder tiempo, teoría, ¿no? Perder tiempo en teoría estudiando una materia que la ven los economistas. ¿Para qué me van a enseñar eso si yo no voy a ser economista? Y como siempre lo digo, la administración y la economía son ciencias muy relacionadas, muy cercanas, ¿no? Y el tema de manejo de empresas y la economía va siempre de la mano. Entonces, les había pedido a ustedes que me ayudaran con trabajos puntuales de búsqueda de estos 5 conceptos de cada uno de los conceptos que les había pedido y que elaboraran su propio concepto. Muy bien, entonces, primero voluntario. Me gustaría saber quién desea participar. Puede decir yo o puede levantar la mano, pero uno a uno, no se peleen, no se peguen, tranquilos que hay espacio para todos. Despacito, a ver, vamos. Yo, profe. Buenas noches. Muy bien. Alba, ¿verdad? Sí, sí se Muy me bien, escucha señor. bien, profesor. Lo que pasa es que tengo el audio saturado y no sé si se me escucha bien. Perfecto, como el concierto de Karol G que estoy escuchando ahorita. Así que, muy bien, dele con todo lo que tiene. Ya, a ver, yo Lance toda su lírica en este momento. A ver, veamos. Entonces, nos mandé. son tres conceptos, ¿de acuerdo? ¿Qué concepto quieres explicar tú? Te pediría que comencemos con el primero, el más elemental, economía, pero dame un ratito, por favor. A ver, yo no comencé preguntándoles a ustedes si ya han tenido exposición al concepto de economía. Ustedes en algún momento ya se han relacionado con el concepto de economía, saben lo que es economía, en algún momento o en otra materia ya han tratado esto. ¿Tienen idea de lo que nosotros vamos a ver acá en esta materia? ¿En alguna otra materia ya les han hecho una especie de introducción o tuvieron una materia previa relacionada a esto? No. No, nada. Estamos nuevitos en economía, no sabemos ni qué es economía. No, no hemos visto. ¿Vale? Así tal cual, mejor no lo puedo haber dicho. Perfecto, chévere. Entonces la hoja está en blanco y está lista para escribir. Perfecto. Entonces nuestro objetivo ahora va a ser revisar el primer concepto. Alba, le he pedido que me ayude con el concepto de economía. Ella nos va a presentar 5 conceptos y luego Alba nos va a presentar o nos va a postular su propio concepto para entender lo que es economía. ¿De acuerdo? Muy bien, Alba, te escuchamos. En el primer concepto, la mayoría de los conceptos los saqué de la biblioteca virtual. Perfecto. El primer concepto, que es de Hernández Pérez, dice: la economía es la ciencia que estudia la actividad humana como productora, consumidora y distribuidora de bienes, así como la escasez que limita la producción. Es decir, la actividad humana como productora puede ser las compañías que necesitan de materia prima, mano de obra, instalaciones, maquinarias, los cuales se obtienen comprándolos a otras personas o a empresas que lo producen. Muy bien. Te hago una pregunta. ¿Qué palabras te suenan interesantes de ese concepto? Vi palabras en comunes en los 5 conceptos, que es estudia, algo relacionado con la actividad humana y cosas como que toma decisiones, y también vi algo sobre satisfacción. Satisfacción de necesidades, ¿verdad? Ajá. Muy bien, palabras que resaltas entonces que estudia generalmente temas relacionados con producción, consumo y distribución, ¿de acuerdo? También resaltas tú que una parte importante de estos conceptos que has analizado tiene que ver con necesidades, ¿verdad? Y otra que se me escapa que también era importante, si me recuerdas. La conducta humana o Muy actividad bien, humana. comportamiento humano, perfecto, el desempeño del hombre. Muy bien, perfecto, excelente. ¿Algún otro concepto que te haya llamado la atención revisar? Vi uno pequeño de un tal Lionel Robbins, que dice: la economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas, mediante bienes, que siendo escasos tienen unos alternativos entre los cuales hay que elegir.
Muy bien, ese concepto es excelente. Puedes irlo repitiendo poquito a poquito para ir resaltando ciertas cosas. A ver, vamos despacio. Dice, economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas Muy bien, mediante bienes. un ratito. Entonces, habla de satisfacer necesidades humanas a través de Mediante bienes, bienes. ¿verdad? Ujú. Muy bien, ¿y qué más te dice? Que siendo escasos tienen Bien. sus alternativos entre los cuales hay que elegir. Muy bien, entonces me habla también de escasez y me habla de alternativos que generalmente son productos sustitutos que uno puede encontrar en el mercado, ¿no? Entonces, pero me habla de escasez, y entre los cuales generalmente los tomadores de decisiones, los sujetos, los ciudadanos, las personas, eligen de esas alternativas. Perfecto, pero nuevamente regresa al tintero conceptos como necesidades, como escasez, actividad Satisfacción. humana, muy bien, satisfacer las necesidades, de acuerdo, son palabras comunes que aparecen dentro de estos conceptos. Perfecto. ¿Pudiste crear un concepto propio? Sí, sí, ¿Puedes? un pequeño, no sé Muy si bien, está bien. bien. Dice, No puse, la importa, vamos. economía es la ciencia que estudia la conducta humana, ya sea como consumidora o distribuidora de bienes o servicios, con el fin de satisfacer necesidades múltiples, incluyendo una toma de decisiones. Muy bien, excelente. Reúne gran parte de las palabras que encontraste en los otros conceptos. Perfecto. Excelente trabajo. Muy bien, señorita Robinson, te voy a pedir un favor. En esta tarde usted me va a ayudar a anotar quiénes van a participar, ¿de acuerdo? En este caso se pone usted participación en esta noche, por favor. Le va a denominar la clase Conceptos Básicos de Economía. En esta clase usted ya tiene una participación. Gracias por su apoyo. Muy Gracias. bien. ¿Alguien más que desee compartir otro concepto de economía o que quiera revisar un poquito más este tema? Muy bien. ¿Santana? Galo, creo que alzó la mano. Me contesta Galo. ¿Qué tal si me ayuda Steven? Sí, profesor. Profesor, me nombró. Es que tengo el internet lento. Ya, sí, asumo que tú levantaste la mano, pero ya le di el paso a Steven. Ya te hago participar. Un momentito. Muy bien, Steven, por favor, ayúdanos. De los conceptos, lo que te voy a pedir es que los conceptos que tu compañera ya presentó y de lo que tú encontraste, alguna otra cosa que te llame la atención dentro de los conceptos. ¿Qué otras palabras pueden haber sonado o un concepto en particular que tú quisieras presentarnos y que sea interesante? Pues de allí lo mismo me llamó la atención lo que tiene que ver bastante con lo que ayuda mucho los detalles a la sociedad y otro tema que encontré es el de Marshall, que dice que la economía es la ciencia que examina la parte de la actividad individual y social, especialmente consagrada a alcanzar y a utilizar las condiciones materiales del bienestar. Esa es Muy otra bien. que me En llamó la cristiano atención. eso significa que busca satisfacer necesidades, Ajá. tratando de alcanzar el mayor bien posible con lo poco que existe en este mundo. Ya, eso es en cristiano lo que te quiere decir más. ¿Algún otro concepto, alguna otra palabra que sea interesante agregar acá? También hay una que dice que según Lionel Robbins, eh, la, la economía también se refiere a lo que es la definición subjetiva o marginalista de la economía. Ya, La palabra marginalista me llama la atención. ya, la palabra marginalista, perfecto. Quiere decir marginal, algo marginal es que está en el borde, al límite, y que generalmente el consumir una unidad más de algo te genera un cierto cambio. Eso implica marginalidad. Cuando nosotros veamos rendimientos decrecientes, va a cobrarle sentido esta palabra. Ahí lo vamos a poder comprender mejor. Pero complejo el concepto de Robin, el anterior que presentó Alba, era más sencillo, más comprensible. Pero interesante, gracias. Entonces, Steven, por favor también, Alba, ayúdeme con el señor Steven Tomaláquiros, con participación en esta noche. Muy bien, le había pedido también a Galo. A ver, vamos Galo. Aquí estoy, dígame. Muy No bien, sé si me vamos. escucha porque tengo el internet y la información Sí, lenta. Tuve que apagar hasta la cámara. te escuchamos bien, Galo. A ver, lo que yo te pido ahora es nuevamente, igual que lo que le pedí a Steven, de los conceptos que tú encontraste, dime un concepto, menciona un concepto que te llamó la atención
y de las palabras que nosotros hemos ido sacando alguna palabra que sea de interés para agregar a un concepto. Alguna palabra que sea de interés, pero le digo mi concepto que yo encontré. Muy bien, vamos con tu concepto primero. Listo. Por ejemplo, déjenme ver, tengo aquí algunos. Dice aquí, por ejemplo, el que más fácil se me hizo entender fue el de Samuelson y Nordhaus, que son autores de un libro que se llama Economía. Ellos definen la economía como el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para así producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. La palabra que más me llamó la atención aquí fue la de distribuir, ya que no hablan sobre que la economía es algo como exclusiva, sino que la distribuyen a los diferentes individuos. Muy bien. Igualmente en ese concepto vuelven a recalcar el tema. Si ustedes han escuchado los conceptos, generalmente refuerzan mucho el hecho de que se busca satisfacer necesidades. Y esas necesidades generalmente se buscan satisfacer con bienes y servicios que generalmente son escasos, con recursos que son escasos. Entonces, ya ahí voy teniendo una idea, ¿no? Los economistas y la economía en sí, una de las cosas principales en las que comienza a enfocarse es justamente en cubrir necesidades en un mundo que tiene recursos escasos y que cada vez los recursos son más limitados. Y a través de esa satisfacción de necesidades con esos recursos escasos, generar el mayor bien a la sociedad, a la economía. Son cosas interesantes que aparecen del concepto. Perfecto. Muy bien. Yo les voy a dar mi concepto de economía. Si ustedes quieren lo anotan. Me gustaría discutirlo con ustedes y finalmente poderlo estructurar definitivamente. Muy bien. Economía, lo primero que yo quiero que ustedes tengan claro es que economía es una ciencia. ¿Sí? Economía es una ciencia porque tiene métodos, ¿sí? Es una ciencia, es comprobado, ¿no? Todas las teorías, todos los modelos, todas las postulaciones que se hacen dentro de ella, generalmente son comprobadas. Entonces, es una ciencia. Pero ¿es una ciencia de qué tipo? Y aquí viene lo importante. Ustedes recuerdan un poquito lo que les pueden haber enseñado en el colegio. En el colegio ustedes les decían que generalmente la ciencia se dividía en ciencias fácticas y formales, ¿verdad? Y dentro de esas también estaban las ciencias naturales y las ciencias sociales. Si yo tomo las ciencias naturales y me pregunto, ¿qué estudian las ciencias naturales? No debo ser un genio para entender que las ciencias naturales estudian ¿qué cosa? ¿La? ¿Qué estudiarán las ciencias naturales? La naturaleza, ¿de acuerdo? Y las ciencias sociales, ¿qué estudiarán las ciencias sociales? La sociedad. Muy bien. Las ciencias naturales estudian la naturaleza, las ciencias sociales estudian la sociedad. Y dentro de la sociedad, o mejor dicho, ¿quiénes conforman la sociedad? ¿Quiénes conforman la sociedad? Los seres humanos. Muy bien, las personas, los seres humanos. Entonces, en otras palabras, la economía es una ciencia social precisamente porque estudia el desempeño del hombre en sociedad. ¿Sí? Es lo primero que tenga usted en mente. Es una ciencia porque obviamente es comprobada. Hay métodos, técnicas, teorías que están postuladas y que obviamente son probadas. Pero es una ciencia de qué tipo? Una ciencia de tipo social. Y le pregunto, ¿por qué es una ciencia social? Porque lógicamente ustedes pudieron escuchar en los conceptos de que muchos de esos conceptos hablaban de entender el comportamiento del hombre, ¿sí? Entonces, la economía es una ciencia social porque justamente le interesa saber cómo se comporta el ser humano dentro de esa sociedad, ¿sí? Entonces, primera cosa es una ciencia social. ¿Ya? Luego de esto, es importante entender qué cosas estudia la economía. La economía siempre estudia fenómenos. Y aquí nuevamente me salta una palabra, que es la palabra fenómeno. Si la economía estudia fenómenos, ¿qué sería un fenómeno? ¿Pueden ayudarme a definir qué es un fenómeno? Vamos. ¿Qué sería un fenómeno? Una manifestación o alguna actividad. ¿Perdón? Disculpa que está pasando A un ver. avión. Dame un ratito aquí. Lo que Diego estaba hablando. A ver, Diego, por favor. ¿Qué entiendes tú por un fenómeno?
¿Alguna manifestación, actividad que pueda provocarse por sí misma? Una manifestación o Una actividad. No, apariencia, pero tal vez. no estés googleando. O sea, traten de dar los conceptos suyos. ¿Qué entienden por fenómeno? Vamos. Algo que no es Habría natural. Podría Algo que decirse no que es es un hecho o algo que sucede. Puede ser No. Un cambio. A ver, el fenómeno hace referencia a cambio. Me dicen algo que no es natural. ¿Ya? ¿Qué más? Son hechos, podría decirse. Muy bien, son hechos, obviamente, porque los podemos constatar. Eso es un fenómeno, son hechos. Perfecto. Ya, pero la particularidad, para entenderlo sencillito, la economía estudia fenómenos y los fenómenos no son otra cosa sino que hechos o eventos poco comunes. ¿Han escuchado ustedes el fenómeno del Niño? ¿Verdad? El fenómeno del Niño es un evento climático que no se produce siempre. Se produce solamente de manera cíclica en ciertas temporadas cuando se confabulan ciertas condiciones, ¿no? Entonces, un fenómeno no es otra cosa sino que un evento poco común. Entonces, lo que me está diciendo el profesor ahora es que la economía es una ciencia social que estudia fenómenos, y yo entiendo que fenómenos son eventos poco comunes. Y esos eventos poco comunes están relacionados con la producción, con la distribución y con el consumo. ¿Sí? Entonces, estudia fenómenos que están relacionados con cómo se produce, cómo se consume y cómo se distribuye. ¿Qué cosa? Bienes y servicios. ¿Sí? Entonces, la economía trata de explicar esos fenómenos que surgen al momento de producir, de consumir y de distribuir bienes y servicios dentro de una economía. Entonces, ciencia social, que se encarga del estudio de fenómenos. Estos fenómenos están relacionados con la producción y distribución de consumos, y consumo de bienes y servicios. Y estos bienes y servicios tienen una particularidad, que generalmente son escasos. ¿Sí? Más que los bienes y servicios, en realidad los recursos, lo que sirve para producir bienes y servicios, son escasos. A ustedes quizás ya les comenzaron a enseñar de que todo lo que existe en esta tierra en un momento se va a acabar. Por lógica, ¿verdad? Porque la tierra es un pedazo de piedra, de roca, yo no sé qué cosa que está flotando en el universo, y en algún momento eso se va a acabar. Todos los recursos que están en la tierra, por ende, en algún momento se van a acabar. Si usted parte desde ese principio, los economistas tenemos un gran problema. Tratar de cubrir las necesidades, esas necesidades que generalmente son cosas que nunca se acaban, porque si yo me muero, si usted se muere, nosotros tenemos necesidades, ¿verdad? Generalmente comemos, nos vestimos, requerimos una casa, requerimos una serie de cosas, siempre tenemos necesidades. Pero si nosotros nos morimos, hay mucha gente más que sigue llegando a esta tierra y que obviamente esas necesidades van a seguir existiendo. Es decir, yo me extingo, pero luego vienen otras personas a la tierra y siguen demandando lo mismo. Eso hace que esas necesidades simplemente sean ilimitadas. Pero el problema que surge es que los recursos son escasos. Entonces, algo que también es importante resaltar aquí es que la economía, lo que justamente estudia estas necesidades, buscando cubrir esas necesidades con recursos que lógicamente son escasos. ¿Y qué es lo que busca al hacer esto? Generar el mayor bien a la sociedad. Por eso es que generalmente ustedes pueden ver de que los economistas tratan de optimizar el uso adecuado de los recursos para que se genere el mayor bien dentro de la sociedad. Pero eso es solamente ideal, porque finalmente ustedes en la realidad van a ver cosas que no funcionan así. Y es ahí donde están estos fenómenos que trata de explicar la economía. Entonces, yo sé que estoy yéndome a diferentes partes. Voy a tratar de ir cerrando el tema del concepto para que lo vayamos entendiendo. Entonces, ciencia social estudia el desempeño del hombre dentro de la sociedad, estudia fenómenos. ¿Qué fenómenos? Fenómenos relacionados con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. A la economía le interesa poder entender cómo se producen las necesidades, saber sobre las necesidades y cómo esas necesidades que son ilimitadas pueden ser satisfechas con recursos que son escasos. Eso es poco de importancia de la economía. Ahora,
regreso al tema de fenómenos. Entonces usted me dice, a ver, profesor, usted me está diciendo a mí que la economía estudia fenómenos, pero hasta ahorita no me ha presentado algún fenómeno económico, ¿no? Entonces, para entender estos eventos de fenómenos, vamos a razonar lo siguiente. ¿Cuántos aquí trabajan? ¿Todos trabajan? ¿Todos trabajan? ¿Sí? Digan sí, al menos. Muevan la cabecita sí, sí, sí o no. ¿Qué trabajan? Muy bien. ¿Hay alguien que no trabaje? ¿Alguien que no trabaje? Dígalo con orgullo, no hay ningún problema. No le va a pasar. Ni le voy a dar trabajo, ni lo voy a criticar. Así dígame si alguien no trabaja. ¿Aquí hay alguien que no trabaja? Yo, profesor. Muy bien. Disculpe, un Vamos momentito. contigo. A ver, Alba, ¿verdad? Alba, cuéntame, ¿por qué no trabajas? Porque todavía no encuentro trabajo. Todavía no encuentras trabajo. ¿Tienes el deseo de trabajar, Alba? Sí, bastante. Sí. ¿Qué trabajo podrías hacer, por ejemplo, Alba? Recepcionista, Muy asistente bien, contable, mensajero, muy bien. cajero. Muy bien, podrías desempeñar varias cosas, ¿verdad? Ya. Ujú. Y aquí viene el tema. Gracias por ayudarme. Miren, aquí viene el tema. Se supone que tenemos que satisfacer necesidades con recursos que son limitados. Y dentro de esos recursos está el tema de la mano de obra. Se supone que hay necesidades y tengo mano de obra. Esa mano de obra debería estar produciendo ¿para qué? Para cubrir necesidades. Repito, hay necesidades, tengo recursos como la mano de obra. Esa mano de obra en el mundo ideal de la economía debería estar produciendo plenamente para cubrir necesidades. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si Alba fuera doctora, ¿no? Y me dice Alba, mira, yo no trabajo, no porque no quiera, sino porque no he encontrado. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Inmediatamente me hago la pregunta. Entonces, ¿no habrá gente enferma que necesita un doctor? Y la respuesta es sí la hay. Pero la pregunta es ¿por qué Alba no está trabajando? ¿No? Entonces, aquí surge un fenómeno. ¿Cómo es posible que recursos que pueden ser utilizados no son utilizados para poder generar o para poder cubrir, para poder producir bienes y servicios que vayan a cubrir esas necesidades? No sé si me doy a entender lo que estoy explicando, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que en el mundo existen recursos que no son utilizados a pesar de que hay necesidades que tienen que ser cubiertas. Justamente en este caso, de estas personas que quieren trabajar, pero que no están trabajando, no porque ellos quieran, ellos están en plena capacidad, pueden hacer diferentes actividades, pueden desempeñar un trabajo, hay la necesidad de las cosas sean bienes o servicios que ellos podrían entregar a la economía, pero el problema es que no se producen, ¿no? Y ahí se genera este fenómeno del desempleo, ¿sí? Entonces, ese es un primer fenómeno que comenzamos a analizar los economistas. Tratamos de explicar por qué si hay gente que está en la capacidad de trabajar, tiene el deseo de trabajar, no se encuentra trabajando. Eso cuando ustedes revisen macroeconomía van a entender que es el concepto de desempleo, ¿sí? Entonces, ahí tienen un fenómeno, un factor que puede ser plenamente utilizado, no está siendo plenamente utilizado a pesar de que existe la necesidad de tenerlo. Muy bien, puede ser que algunos no me comprendan con ese ejemplo. Estuvo medio heavy. Vamos a ir con otro más sencillo. ¿Ya? Ustedes vieron, bueno, voy a primero a citar un ejemplo antiguo y lo voy a traer con un caso de la realidad actual. Yo recuerdo que cuando era muchacho, hace mucho tiempo, ¿no? Cuando apenas estaban existiendo recién los carros, por ahí yo viajaba para Quito. Y cuando tú pasabas por las bananeras que me parece que hay en Babahoyo, Quevedo, cuando tú pasabas por esa zona, yo recuerdo que me llamaba mucho la atención, ya que al pasar en el carro, yo veía en la vereda de la carretera, veía montañas de plátano. ¿Alguno ha visto eso? Montañas de plátano así regadas ahí, ¿no? Ya quizás no se ve, pero anteriormente ese plátano salía y lo botaban ahí, ¿no? Entonces, cuando yo era estudiante de economía, justamente le decía, y eso me sirvió para empoderarme de este concepto. Justamente un profesor nos explicaba esto, ¿no? Entonces me pidió el ejemplo y yo le dije, mire, esto fue lo que pasó. Entonces, ¿cómo puede ser posible que plátano bueno, yo en algún momento me bajé, tomé un plátano, un verde, ¿no? Verde o guineo verde, y estaba enterito, estaba completo, obviamente estaba manchado, ¿no? Habían pintitas negras, que generalmente es como una especie de plaga que le cae al banano, pero igualmente si usted lo abría, lo limpiaba, eso le servía a cualquier persona para comer.
Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puede ser posible que en una sociedad, si usted avanzaba un poco más, salía del pueblo, usted veía fuera del pueblo, veía gente que no tenía casa, gente que tenía, que lo más probable es que no tenía para comer. ¿Y cómo puede ser posible que unos kilómetros antes usted encontraba alimento botado en la carretera? Ese es un fenómeno que no se produce solamente aquí en el Ecuador. Yo recuerdo un caso muy crítico, por ejemplo, en Holanda, cuando el precio de la leche bajó tremendamente. Y los agricultores, los ganaderos holandeses, comenzaban a regar los campos justamente botando toda esa leche que estaba en exceso. ¿Se imaginan? O sea, con ese producto, ¿cuántas personas podían haber comido, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que hay recursos que no están siendo plenamente utilizados y se generan estos problemas. Y dentro de este caso, uno comienza a cuestionarse por qué se produce esto. Y lógicamente uno comienza a razonar, bueno, si yo fuera el dueño de la plantación, yo mando anteriormente lo botaban el banano, actualmente se utiliza ese banano, se hace un subproducto para poder, como abono, inclusive se saca producto para poder comercializar como alimento. Anteriormente se lo botaba, el de la bananera decía, yo no voy a estar gastando en una persona que lo cargue hasta la carretera, en una persona que no voy a estar gastando en un camión para llevarlo al mercado, no voy a comprar en el pueblo una bodega para almacenar ese banano, y no voy a tener ahí una persona que esté regalándole a la gente. Entonces eso a mí no me conviene por cuestión del mismo negocio, yo simplemente lo boto porque es lo que me resulta más barato. Lo mismo ocurría con la leche. Como había demasiada leche, lo que hacían era botarla y el mercado, para justamente evitar de que el precio del mercado bajara muchísimo. Esos eventos los podemos ver de manera cíclica. Recién en un paro que hubo aquí en la costa, ustedes han de haber visto si vieron las noticias, veían que cerraban la carretera con una serie de racimos de guineo, y el hecho era porque los agricultores bananeros estaban reclamando porque el precio era demasiado bajo, ¿no? Y en lugar de venderlo, en lugar de regalarlo, simplemente cogían y botaban la producción. Entonces, y obviamente por cuestión de mercado, ¿no? Para de esa manera tratar de subir un poco el precio. Entonces, este fenómeno de precios también es otro fenómeno que busca explicar la economía. Y así dentro de la economía se presentan una serie de fenómenos, estos eventos poco comunes que en el mundo ideal no deberían ocurrir, pero que en la realidad ocurren, y que la economía trata de encontrar una explicación, y obviamente trata de luchar con ellos porque finalmente eso implica un mal uso de los recursos que van a ser utilizados para elaborar bienes y servicios y que van a cubrir necesidades. ¿Sí? Entonces, es así el concepto de economía. No sé si a mí me gusta tomar un concepto y dividirlo, analizarlo y entenderlo completamente, ¿no? Para poder tener una idea más clara de lo que ocurre. No sé si los confundí o quedó claro lo que dije. ¿Se entiende lo que es economía? ¿Sí? Profe, pues una pregunta. Sí, encantado, por favor, dígame. Cuando en la empresa dicen economizar, se refieren a ahorrar. Entonces, eso tiene que ver algo con la economía. O sea, ¿economía tiene que ver algo como que con ahorro o no es totalmente diferente a O economizar? sea, siempre lo relacionan con ahorro, pero en realidad economizar quiere decir hacer un uso adecuado de los recursos. Eso implica economizar. Es decir, que con lo poco que tienes, tú saques el mayor beneficio. Si tienes poco dinero, tratar de utilizar lo mejor el dinero para que genere el máximo beneficio. Esa es la lógica del uso de recursos. La economía es la buena administración de los recursos. Exacto, Podría correcto. decirse la palabra optimizar. Es otra cosa. Sí, no sería otra cosa, sino que el uso adecuado de recursos. Perdón, ¿alguien más comentaba algo? Sí, podría tomarse en cuenta la palabra optimizar, o sea, la optimización de obtener mayor beneficio a, por ejemplo, menor recursos utilizados, algo así. Generar el mayor bien para la economía, para la sociedad, para la humanidad, con los recursos que son limitados. Eso es lo que se busca. Si ustedes, bueno, ustedes no lo vivieron. Yo recuerdo por allá por los 80 y pico, comenzaban a llegar las botellas de plástico aquí al Ecuador.
Y si usted cogía una botella de plástico, eran durísimas, eran como las botellas que actualmente con las que le venden la Coca-Cola, que son duras, las retornables. Así eran las botellas de plástico antes, y las botábamos, ¿ya? Usted puede ver que en este momento una botella de plástico, primero que es reciclado, y segundo, hay unas botellas, no sé si ustedes han comprado agua, usted medio la aprieta y el agua sale chispeada por todos lados por la fragilidad del envase. ¿Se han experimentado eso? Se trata de utilizar el mínimo recurso posible porque obviamente lo que se busca es, en primer lugar, contaminar menos, desperdiciar menos y generar el mayor beneficio. Y generalmente eso va de la mano del uso de mejores tecnologías. Siempre estamos tratando de desarrollar mejores tecnologías para optimizar el uso adecuado de los recursos, ¿no? Regresando a lo que me decía la señorita Falcones, o sea, es el hecho de el uso adecuado de los recursos. Cuando hablamos de economizar es precisamente hacer eso. O sea, hacer un uso adecuado, no desperdiciar, para sacar el mayor provecho. ¿Sí? Pero generalmente el economizar se lo ha ligado mucho con la palabra ahorrar. Inclusive en nuestros hogares lo utilizamos, ¿no? Nuestra mamá, usted está que se baña cantando como 10 horas en el baño y la mamá enseguida le dice, economiza el agua, no botes el agua. O el papá está como loco apagando las luces y usted va que las prende por toda la casa, el papá va atrás, apaga y apaga las luces, ¿verdad? Eso generalmente es lo que ve. Pero en realidad implica el buen uso de los recursos. Muy bien, ¿se comprende el concepto? ¿Sí? Muy bien. Denme un momentito. Participaron también, Alba, no seas malita. ¿Me ayudas, por favor, con la participación de, creo que fue Cristian Vargas, tú participaste, ¿verdad? Sí, hace un momento. Sí, Cristian colaboró. También participó la compañera, se me fue el nombre ahorita. ¿Falcones? Falcones, muy bien, Falcones. Sí, es que son muchos, chicos, y yo estoy medio ciego, no veo la letrita chiquita, entonces me van a disculpar. Muy bien, la señorita Falcones también, por favor, Alba, le anota. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿está claro el concepto de economía? ¿Se comprende? ¿Es digerible? ¿Podemos entender ahora sí qué es la economía? Si yo les tomo en el examen esto, ¿me lo pueden contestar? ¿Sí? No se rían, ¿sí o no? Sí lo pueden contestar, muy bien. ¿Alguien que desea hacer una pregunta con relación a esto? Si no, pasamos al siguiente tema. Profesor, usted Sí. estaba diciendo lo que es la economía como tal, pero no sé si podría leer lo que yo anoté. Entiendo que es lo mismo. Es Ya. que también ahí hablan otras cosas como ciencias sociales, y yo iba anotando todo. Entonces no sé si se me perdió el sentido de lo que es la economía. A ver, vamos también. Según lo que yo tengo, pues de lo que le anoté, es que el concepto de la economía es una ciencia social porque estudia el desempeño social, los fenómenos relacionados con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Ya, solo una corrección. Estudia el desempeño del hombre en sociedad. Del Estudia el hombre en la sociedad. desempeño del hombre en la sociedad. Porque justamente lo que estudia es esa relación del hombre en la sociedad. Pero ahí viene el tema de los fenómenos, ¿no? Por ejemplo, la jurisprudencia, el derecho, perdón, es también una ciencia social. Pero el enfoque de ellos es otro, ¿no? Mientras ellos estudian las normativas que rigen el desempeño del hombre en sociedad, la economía estudia los fenómenos relacionados con producción, distribución y consumo. Ambos estudian la sociedad, el derecho como la economía. La diferencia está en qué es lo que estudia. No sé si me voy a entender, es como un doctor, ¿verdad? Hay doctores que, por ejemplo, son especialistas en el cerebro. Hay doctores que son especialistas en, no sé, en la lengua, ¿ya? O sea, cada uno estudia, si bien es cierto, al ser humano, pero estudia algo específico de ese cuerpo grande. ¿Ya? En este caso, estudia el desempeño del hombre en sociedad puntualmente para explicar fenómenos relacionados con producción, distribución y consumo de bienes y servicios. A la economía le interesan las necesidades, puntualmente le interesa cómo satisfacer esas necesidades. Pero aquí se presenta un gran problema para la economía, el hecho de que tiene que satisfacer necesidades que son ilimitadas, que cada día están más y más creciendo, con recursos que son escasos. Eso también era importante. Nunca satisfacer necesidades con recursos que son escasos. Ese es otro punto interesante de la
la economía. De acuerdo, eso es en sumatoria más o menos lo que ustedes podrían tener como un concepto muy general de economía. El concepto de Robin me gustó, ¿ya? Y es muy apegado a lo que estoy mencionando. Y es más o menos esto, ¿no? Entonces, en la vida nadie los va a detener, en la vida y les va a decir, muy bien, tú eres administrador de empresa, dime el concepto de economía. Eso no les van a preguntar, nadie les va a preguntar de memoria, pero sí es importante que entiendan de qué se preocupa la economía. Y ustedes más que nada que son administradores, ¿eh? Ustedes que son los hombres y mujeres que van a manejar los recursos en una empresa, deben de tener clarito los principios del desempeño económico. Entonces, esto es importante para ustedes. ¿De acuerdo? ¿Alguien más con relación a este concepto? Está relacionado con la eficiencia. Perfecto. Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Está relacionado con el ser eficiente justamente en el manejo de estos recursos que son escasos. Muy bien. Creo que queda claro el concepto. Creo que se entiende, ¿no? Igual podrían ustedes luego de esta clase, pueden revisar la información y me hacen las preguntas que desean con relación al tema. Muy bien, ya entendimos qué era economía. Ahora quiero entender qué es micro y qué es macro. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Quién me puede ayudar con concepto de microeconomía? Profesor, ¿puedo Por ayudar favor, con el concepto señorita de micro? Bravo. Muy bien, Bravo Carreño, ¿verdad? Leo un concepto de un autor, después voy al mío. Puedes aportar con uno y de ahí presentas el tuyo, ¿de acuerdo? Pero te pido, trata de analizarlo. No vamos despacito, no es que lo leemos de carrera, sino despacito y vamos tratando de digerir qué es lo que nos quiere decir. Ya, la microeconomía es la disciplina de la economía, o sea, que es una rama de la economía, que es lo que yo entiendo, ¿Sí? que se encarga de describir y analizar, o sea, estudiar el comportamiento económico de las unidades individuales. Lo que yo entiendo ahí es estudia de una manera más específica, ¿ya? Al momento de tomar decisiones, principalmente en los consumidores, que son los individuos, propietarios de recursos, que son empresas, y sociedades comerciales en una economía de libre empresa, que yo lo entiendo como mercado. Este tipo de economía se enfoca más no en lo general, sino en lo específico. Por ejemplo, lo que está pasando en los hogares, las decisiones que toman en un hogar, las decisiones que toma una empresa, en un estado. Es lo que yo entiendo. Muy bien, perfecto. Vamos a rescatar de lo que tú nos dijiste ciertas cosas que son importantes. Ya, la micro se relaciona, hace el estudio de lo que en su momento se va a considerar como agentes económicos, pero el desempeño de esos agentes económicos de manera individual, ¿sí? Es decir, no lo hace de manera agregada o conjunta. Ya van a entender qué significa eso. Pero ahorita lo que quiero es que vayamos tomando es que ya nos están hablando aquí de que la microeconomía hace el análisis de las unidades de producción, pero de forma individual. Tomen y tengan eso en la cabeza y más adelante va a cobrar sentido esto que estamos diciendo. Al igual que con el concepto de economía, vamos a ir tomando esto y vamos a construir nuestro propio concepto. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces el gran aporte que hace la señorita Bravo es justamente el hecho de que dice que estudia estas unidades de producción, pero de manera individual. Es el gran aporte que puedo rescatar de su concepto. Gracias, señorita Bravo. Alba, por favor, ayúdeme colocándole también participación a ella. De acuerdo, muy bien. ¿Alguien más? Concepto de micro. Yo, profe. Muy bien, yo digo Astudillo. A ver, Astudillo, vamos. De todos los que yo había leído, profe, me sale que todos son estudios individuales. ¿Ya? Y del concepto que yo hice es el comportamiento de estudios económicos individuales que afectan a una productividad para el consumidor final, tratando de satisfacer necesidades con intereses propios. Muy bien, sí, seguimos llegando al campo de lo individual, ¿verdad? El estudio, el análisis de las unidades de producción de manera individual o de forma individual. Perfecto. Muy bien, Astudillo entonces también, Astudillo Campo Verde también con participación.
¿Alguien más para cerrar el último concepto de micro? Profesor. Sí, yo, Yo. A ver, Ramón, creo que Ramón nos pidió primero. A ver, vamos, Ramón. Listo, profesor. Listo. De los conceptos que yo también investigué en microeconomía, también investigué el de Michael Parkin, que dice que la microeconomía es el estudio de las elecciones de los individuos y las empresas, de la manera como dichas elecciones interactúan en los mercados y de la influencia de los gobiernos. Muy bien, ese concepto es interesante. Habla de decisiones de los individuos, consumidores, habla de decisiones de empresas, ¿sí? Habla de mercado y la incidencia del gobierno sobre esas decisiones, ¿no? Y todas estas decisiones de manera individual, ¿de acuerdo? Muy bien, por favor también a Ramón Yance, participación. Muy bien, a ver, voy a tratar de ya decirles qué estudia la micro y la macro para que ya vaya cobrando sentido esto, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan qué estudia la micro y la macroeconomía, lo primero que debo entender es que ambas se derivan de la economía. Son dos ramas de la economía, ¿sí? En cristiano es como que si yo tuviera un arbolito, ¿verdad? Del tronco salen dos ramitas, una rama es la micro y otra rama es la macro, ¿ya? El hecho que se separen es porque son diferentes. Pero ¿dónde radica esa diferencia? ¿Dónde está la diferencia? La economía, la micro y la macroeconomía estudian exactamente lo mismo. La diferencia va a estar en el enfoque, ¿sí? Repito, la micro y la macroeconomía van a estudiar exactamente lo mismo. Las unidades de producción, los agentes económicos van a estudiar exactamente lo mismo. La diferencia va a estar en el enfoque que se da. Mientras que la micro hace el análisis de estas unidades de producción, estos agentes económicos de manera individual, la macro hace el análisis de esas unidades económicas, pero de manera conjunta o agregada. Repito, si yo en el examen les pregunto, ¿qué estudian la macro y la micro? Una respuesta que usted puede dar por lógica es que ambas estudian lo mismo. O si yo les pongo como alternativa, ¿no? Diga si es verdad que la micro y la macro estudian exactamente lo mismo, la respuesta es verdadera, ¿sí? Estudian exactamente lo mismo. Podría decirles también, muy bien, pero si estudian lo mismo, ¿en qué se diferencian? La diferencia va a estar en el enfoque, ¿sí? Es como tener un microscopio y un telescopio, ¿sí? El micro me sirve para ver los bichitos chiquitos, ¿de acuerdo? Y el telescopio me sirve para ver las estrellas, los planetas, ¿de acuerdo? Es el enfoque. Aparentemente es el mismo principio de esos artefactos, pero obviamente cambia el enfoque que se da para poder estudiar una cosa y otra, ¿no? Entonces, la micro y la macro estudian lo mismo, la diferencia va a estar en el enfoque. Mientras la micro estudia estos agentes económicos de manera individual, la macro lo hace de manera conjunta o agregada. Todo chévere, profe, pero hasta aquí no le entendí absolutamente nada. Sigo igualito del principio y no entiendo cuál es la diferencia entre la macro y la micro. Muy bien, vamos a tratar de explicar esa diferencia. Entonces, imagine lo siguiente, ¿no? Yo voy a una empresita, una empresa que produce zapatillas en la ciudad de Pascuales, ¿ya? Entonces, yo puedo analizar con relación a esa empresa, por ejemplo, cuántos empleos genera. Y es sencillo sacar ese dato porque lo que voy a hacer es contar el número de trabajadores que trabajan en esa empresa. Puedo, por ejemplo, también analizar los consumidores, ¿sí?, de los productos que elabora esa empresa. Podría analizar cuál es el producto que más demandan, cuáles son los precios que pagan por esos productos, ¿sí? Por ejemplo, con relación a esa empresa también podría ver el nivel de endeudamiento que tiene esa empresa, ¿no? Y es facilito simplemente ver cuántos créditos puede tener esa empresa para poder tener actividades productivas, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahí es justamente analizando esta empresa, esta unidad productiva y el resto de agentes económicos que se relacionan con ella, pero lo hago de manera individual. Entonces, puedo analizar, repito, la producción, puedo analizar el empleo de esa empresa, pero eso lo hago de manera individual. Esta empresita con los que se relacionan con ella, los otros agentes que se relacionan con ella. Pero la macro hace lo mismo, sino que la diferencia es que lo hace de manera agregada o conjunta, ¿sí? Esa empresa que estábamos analizando produce zapatillas, es un bien, ¿de acuerdo? Y está en Pascuales. ¿Ya? Yo podría también decir, muy bien, quiero analizar todas las empresas que producen zapatillas y que estén en Pascuales. Ahí el enfoque ya cambia.
Ya no estoy viendo la producción de esa sola empresa, sino que estoy viendo la producción de todas las empresas que están en Pascuales. Y de repente yo puedo decir, no solamente quiero las empresas de zapatillas que están en Pascuales, quiero también las que están en todo el Gran Guayaquil. El Gran Guayaquil es Daule, San Borondón, ¿sí? La misma zona urbana de Guayaquil. Entonces, tomo toda esa información y veo todas las empresas que producen zapatillas. Después puede ser que yo diga, bueno, no quiero analizar solo producción de zapatillas, sino que quiero analizar producción de todos los bienes. Entonces, en Guayaquil imagine que no solamente se producen zapatillas, sino que se hacen pizarrones, se hacen escritorios, se hacen sillas, se dan servicios también, servicios médicos, servicios legales, servicios de educación, ¿ya? Y yo digo, quiero ver todo lo que se produce en Guayaquil, en el Gran Guayaquil, ¿no? Y agrego toda esa información. De igual manera, yo podría sacar la producción de la provincia, puedo sacar la producción de la región costa, puedo sacar la producción del país, puedo sacar la producción de todo el cono, la parte sur de América, de toda América del Sur, podría ser la producción de toda América, sur, América del Sur y Norteamérica y Centroamérica, o podría tener la producción del mundo. Ahí usted puede ver que lo que estoy haciendo es agregando, por eso se llama de manera conjunta o agregada. Pero ese enfoque de agregar ya no es micro, sino que es macro. Mientras que en la micro yo me encargaba de esa empresita pequeñita y ver cómo otros agentes se relacionaban con ella, en la macro hago exactamente lo mismo, pero ahora agrego toda esa información. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Se entiende? El estudio lo hacen por la zona, o región, país, lo que sea. Claro, Así en algo más grande, agregado, conjunto. ¿Sí? Algo también que es importante para que puedan diferenciar el criterio, perdón, el concepto, es que generalmente a la micro yo lo ligo mucho a la empresa. Y a la macro generalmente se lo relaciona con economías más grandes. ¿Sí? Puede ser de un cantón, puede ser de una provincia, puede ser de un país, puede ser de una región y del mundo. ¿Ya? Pero es agregar. Ahí se pierde la particularidad, sino que todo va a agregar. Para que lo entiendan mejor, mire, puedo analizar la variable empleo y en esa empresita hay 30 empleados que trabajan en la empresa. Pero si yo tomo esa variable empleo y la analizo a nivel provincia, esa variable empleo incluye tanto las empresas que producen zapatillas como las empresas que producen cualquier otro tipo de bien. Y no solamente las que generan ese tipo de bienes, sino también servicios. Todos los empleos que se generan con relación en servicios. No solo de esa ciudad, sino del cantón y finalmente de la provincia. Entonces, agrego toda esa información. Entonces, en una analizo la variable empleo, pero con relación solo a esa empresa, y en la otra hago agregado toda la información, sean bienes, servicios del cantón, de la provincia, toda la información y la hago una sola. ¿Entiende? ¿Sí? ¿Se comprende? Por ejemplo, también podría ver el nivel de endeudamiento de la empresa. Simplemente viendo cuántos créditos debe o cuántos créditos tiene la empresa. Pero yo también podría ver el nivel de endeudamiento que tienen todas esas empresas que producen zapatillas. Quiero ver el nivel de endeudamiento de todas las empresas que producen bienes dentro de esa localidad. Quiero ver el nivel de endeudamiento de todas las empresas que producen servicios. Quiero el nivel de endeudamiento de toda empresa que produzca bienes y servicios. Entonces agrego toda esa información. Y no solamente de esa ciudad, sino de todo el cantón, de toda la provincia, de toda la región. Y voy agregando más información. El uno es enfoque macro y el otro es enfoque micro. ¿Se comprende? Profe, ¿y en una empresa se puede hacer también en un estudio macroeconómico? O sea, en una empresa. Muy buena pregunta, te voy a responder. A ver, aquí yo recuerdo que un profesor nos explicaba y justamente nos surgía esa duda. Y le decíamos, profesor, a ver, pero si una empresa, si la microeconomía estudia en empresa, inmediatamente nosotros razonábamos y decíamos, hay empresas que son tan grandes como lo que produce un país. ¿Sí? Hay empresas tan grandes, actualmente hay empresas, hay por ejemplo, la fintech, los nuevos bancos, hay esos neobancos que tienen tanto dinero, producen tanto dinero como una economía pequeñita, como un país pequeñito. Entonces la pregunta es, ¿qué sería ahí? ¿Micro o macro? Porque hay una delgada línea fina, ¿no? Entonces, el profesor lo que nos decía es que siempre que se relacione con empresas, tendrá que ser microeconomía. Y siempre que se relacione con estados, con provincias, con regiones, tendrá que ser macroeconomía.
En realidad lo que me estaba diciendo ahí el profesor es que hay una delgada línea fina, porque lo que está ocurriendo ahí es que una empresa se vuelve tan poderosa como un país, genera tanto empleo como un país, genera tantos recursos como un país, genera tanta deuda como un país, ¿ya? Entonces ahí sí surge como una delgada línea fina que hace difícil poder entender. Ahora, si es una empresa pequeñita, no puedo hacer un análisis macroeconómico. O sea, yo puedo hacer un análisis de las variables macroeconómicas que inciden en la empresa. Eso es otra cosa. Pero no es que voy a hacer un análisis macro de la empresa. Para que lo comprendan mejor, es como que si yo quiero ver una bacteria, pero utilizo el telescopio. ¿Se entiende? O sea, el telescopio es algo para ver de lejos. No necesito el telescopio, sino que lo que necesito es el microscopio para poder ver esa bacteria. En este caso, si es una empresa, yo lo que necesito es de la microeconomía, saber sobre comportamiento del consumidor, preferencias del consumidor, sobre precios, sobre el desempeño de las empresas para poder entender cómo se comportan las empresas. Mientras que en la macro se va a enfocar en otras cosas, pero de manera conjunta o agregada. Entonces, no recuerdo quién preguntó, pero la pregunta es interesante porque me dice, bueno, entonces la macro la puedo aplicar en una empresa. En realidad no, ¿ya? Porque es la diferencia del enfoque. La macro habla de estas unidades de producción, pero de manera agregada. En este caso es una sola, no tendría sentido el tema de agregación. O sea, se podría aplicar siempre y cuando sea una empresa grande, o sea, En realidad es internacional. discutible. Ahí, como le decía, hay una discusión, ¿no? Hay una discusión. Hay una discusión ahí. O sea, surge una duda razonable ahí. O sea, si es una empresa tan grande como un país, ¿por qué no le aplicas la micro? ¿Por qué no le aplicas, perdón, la macro? Pero generalmente la macro más se relaciona con empresas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se comprende? ¿Se entiende las diferencias? Es sencillo, ¿verdad? ¿Sí? Profe, entonces como que la macroeconomía me compara cosas y la microeconomía como que se intensifica en un tema. A ver, para que lo comprendamos mejor, miren. A ver, voy a hacer preguntas y ustedes me van a decir qué enfoque le aplicamos. ¿De acuerdo? ¿Micro o macro? Vamos ahí. A ver. Una empresa que elabora ventiladores en el Guasmo. ¿Enfoque micro o enfoque macro para analizarlo? Micro. Voy a estudiar los precios, voy a estudiar su endeudamiento, voy a estudiar las preferencias del consumidor, todo relacionado con esa empresa, ¿no? Voy a ver cómo se relaciona el gobierno con ellos, cómo se relaciona otras empresas con ellos, voy a ver cómo se relaciona el consumidor con ellos, ¿ya? Es micro. Ahora, muy bien, otra pregunta. Empresa productora de banano, se llama La Banana Loca, que está en Machala. Muy bien. ¿Enfoque micro o enfoque macro? Micro. Es Alvarito la empresa. Muy bien. De Alvarito, La Banana Loca, y está en Machala. ¿Enfoque micro o macro? Micro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en este caso es una sola unidad de producción en esta empresa. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver si son en realidad tigres bravos. A ver. Entonces, ahora, vamos a estudiar todas las empresas que exportan banano que están en Machala. ¿Enfoque micro o macro? Macro. ¿Por qué? Porque ya son varias empresas. Ya estás agregando Porque empresas. seguimos hablando de Machala, no sé. No, no, ahí ya es macro, están agregando. Recuerden que es sumando producción. ¿Sí? Están agregando otras unidades, ¿no? Es como una célula, imagínenlo como una célula, ¿no? Entonces, con una sola célula, micro. Pero cuando ya veo que se están uniendo células, ya es un enfoque macro. ¿Ya? En este caso, una sola unidad de producción, micro. Pero cuando ya hablo de toda la producción de banano en Machala, enfoque macro. Si hablo de la producción de la empresa La Banana Loca que está en Machala, micro. Si hablo de la producción de todas las empresas que exportan banano que están en Machala, macro. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Sí. A ver, el nivel de empleo que genera Sudan Coffee en Guayaquil. ¿Micro o macro? ¿Micro o macro? Micro. ¿Por qué? Es una sola empresa. Es una sola empresa. No, todo el empleo que genera Sudan Coffee, la única, la empresa que produce, que
Bueno, la venta de café, imagine que vende café para simplificar el razonamiento, ¿no? Entonces, esa sola empresa es micro. Pero si yo les digo el análisis de todas las empresas que venden café aquí en Guayaquil, ¿el enfoque qué sería? Macro. Ahí es macro, porque estamos agregando todo. Ahí se pierde, es como que se pierde el nombre de la empresa y se toma toda la actividad en general de las empresas que producen, ¿no? ¿Se comprende? Profesor, y si da empleo a otra provincia, ya sería macro. Mientras sea la misma empresa. Ya sería, sí, pues, por eso, si suben coffee. Si yo digo Sudan Coffee en el Ecuador, micro, macro. Micro. Micro, es una sola empresa. ¿Ya? Muy buena pregunta. ¿Ya en todo el Ecuador? En este caso es micro. Entonces, si yo digo todas las empresas que venden productos relacionados con café en el Ecuador, Macro. Macro, todas, porque están agregando todas. ¿De acuerdo? Muy bien. Van a ir leyendo poco a poco y van a poder comprender y digerir mejor el concepto. Ahora, aquí hay algo interesante, ¿no? Entonces, yo entendí que la economía, ya sé que lo que me están enseñando tiene una lógica, y la lógica para mí es que nosotros, o mejor dicho, ustedes van a ser administradores, los hombres y mujeres duras que van a manejar los recursos dentro de una empresa. ¿Sí? Y la economía justamente le preocupa eso, recursos escasos para poder generar la máxima satisfacción de quienes pueden utilizar esos recursos, ¿no? Algo que también aprendí esta noche es que la micro y la macro vienen de la misma raíz, del mismo tronco, que en este caso es la economía. Ambas estudian exactamente lo mismo, la diferencia va a estar en el enfoque, ¿no? La una hace un enfoque individual, mientras que la otra hace un enfoque agregado o conjunto. A la micro la relaciono generalmente con empresas, a la macro la relaciono con unidades más grandes, ¿sí? A la micro generalmente se la conoce como teoría de precios, a la macro se la conoce como teoría económica, ¿sí? Entonces ahí yo ya voy entendiendo de que hay dos cosas diferentes. Entonces, aquí, y eso lo van a ver luego cuando ustedes vean macroeconomía. Cuando vean macroeconomía van a ver que las cosas relacionadas con empresas se tienen que estudiar acá y no en la macroeconomía. Ahora, eso no quiere decir de que usted como empresario no necesita aprender macro, también necesita aprender macro, porque ahí usted lo que va a ver es los indicadores de todo el país o toda la región o en el lugar en que esté, ya, la economía en que esté, y esa información de esos indicadores le van a aportar a ustedes elementos para tomas de decisiones, ¿no? Pero esto ya es ver, como ver con el telescopio, ¿no? Ya lo más grande, lo más agregado, ¿sí? Bueno, tres conceptos aparentemente sencillos, pero que en realidad son muy complejos de entender. He tratado de simplificarlo lo más que se pueda para poderse comprender. ¿De acuerdo? Muy bien, preguntas, dudas, inquietudes, correcciones que puedan hacerme con relación al tema. Profe, una pregunta. Sí, por favor. Usted dijo la microeconomía era la teoría del precio, pero la macroeconomía, ¿cómo se llamaba? Por favor. A ver, no te escuché bien, perdón, disculpa. ¿Puedes repetir la pregunta? Las teorías, ¿cómo se le dice? La A la teoría, macro y a la micro. a la macro se la conoce como la teoría económica. A la micro se la conoce como la teoría de precios. Gracias. A ver, Con respecto a dime, la por favor. microeconomía se relaciona con la empresa y la macroeconomía, ¿con qué era? A ver, no te escuché bien, por favor. Usted dijo que la microeconomía se relaciona con empresa, Sí. pero ¿y la macroeconomía? Con entes agregados. De manera global. Entes más grandes, sí, entes agregados. Ya. Bien, voy a mostrarle esto que va a estar en su plataforma este fin de semana. Yo les pido en realidad me disculpen, y no es justificación porque yo debería estar ya al día con la información. En realidad estoy en una calamidad doméstica por el tema de mi esposa, como les comentaba. No sé si usted les comentaba, recién la operaron de un riñón y yo estoy en esa situación. Hoy día, para decirles que casi ni he dormido, a las 2 de la mañana haciendo de médico, cambiando esas gasas que le ponen de la operación, y es bien feo, ¿no? Entonces no dormí bien, no estoy en mis 5 sentidos y además no he tenido tiempo, ¿no? Entonces, pero eso no es justificación, voy a arreglarlo ya en lo que va esta semana. A ver, voy a comenzar a proyectar, voy a hacer una proyección de unas cositas que ustedes van a ver,
¿Se puede ver lo que está acá? ¿Sí? Sí, ¿Se aprecia? profesor. Sí. Micro y macroeconomía, ¿se ve? Sí. Sí. Muy bien, economía de introducción. Esto era lo que me refería, ¿no? Yo les decía, esto es un mentefacto. No sé si ustedes en algún momento han visto, ¿saben lo que es un mentefacto? No. No conocen lo que es un mentefacto. Voy a avanzar un poquito para poderles explicar. A ver. Déjenme ver si aquí tengo el ejemplo para poderles explicar. No, no tengo el ejemplo para poderles explicar. A ver. Voy a tratar de explicarles con este que está aquí, ¿ya? Solo quiero que vean la forma. Miren. Déjenme ver si tengo aquí el proyector. Miren, un mentefacto es un instrumento que me sirve a mí para poder explicar conceptos. Esta herramienta es muy poderosa. Yo la he visto trabajada por niños de 6 años que entienden cómo se lee un mentefacto y explican de manera magistral un tema. ¿Ya? Lo he visto con niños de 6 años, 6, 7 años explicando conceptos con mentefacto. Entonces, es algo que me gustaría compartirles porque les va a ayudar a estudiar y de repente puede ser una buena herramienta para presentar sus conceptos dentro de la tesis que ustedes en algún momento vayan a escribir. Y esto más que nada es aporte, ¿no? Si ustedes hacen este mentefacto, están creando algo que lo más probable es que nadie lo haya escrito y es un aporte interesante que están haciendo dentro de su tesis, ¿no? Pero es algo tan sencillo que igual la gente no lo ve. Entonces, yo tengo aquí un concepto central. Si ven esta cajita que está aquí, en este caso dice sociales, aquí yo tengo el concepto central, ¿no? Ahora, siempre hay un concepto superior, que es este de acá, ¿sí? Es decir, este concepto central tiene un concepto superior, ¿ya? A este se le llama supraordinado, el concepto supraordinado, o en orden es el concepto superior. Este concepto que está aquí arriba engloba este concepto central, que es el que yo quiero explicar. Entonces, aquí arriba voy a poner un concepto que englobe al concepto que quiero explicar. ¿De acuerdo? De este lado está la negación, ¿sí? Es cualquier cosa que pertenezca a este concepto superior, pero que no sea igual al concepto central. Ya lo vamos a entender más adelante, ¿ya? Ya vamos a hacer inclusive un ensayo con un concepto muy común. Entonces, voy a poner aquí un concepto que esté englobado por este concepto superior, pero que no sea igual al concepto central. Ya lo voy a explicar mejor. Solo acuérdense que ese lado es la negación. En la parte de acá abajo usted puede ver que hay diferentes cuadritos, ¿verdad? Estos son las clasificaciones, tipos, divisiones que puedan existir con relación al concepto central. Y de este lado yo tengo un paréntesis donde esto se denomina isordenada, es decir, en relación de orden es igual. Y aquí lo que voy a poner es las características principales de este concepto central. Entonces voy a poner aquí características principales. Entonces, como usted puede ver, esto es un cuadrito, una herramienta gráfica sencilla que a mí me permite explicar un concepto. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Entonces, déjenme, bueno, aquí, déjenme abrir un cuadro de Excel. Permítanme para poderles explicar mejor. Muy bien. Van a ayudarme ustedes a construir el mentefacto de hombre. Muy bien. Esto es lo que quiero explicar. Esto barra acá. Bien, este va a ser mi concepto central. Hombre. El concepto que yo quiero escribir. Muy bien, yo les decía que hay un concepto superior, ¿verdad? Cuéntenme ustedes. ¿Qué concepto superior podría englobar al concepto hombre? Ser humano. Muy bien. Seres humanos. Humano, ¿de acuerdo? ¿Sí? El ser humano. Este concepto central que nosotros tenemos, lo voy a poner aquí con letritas rojas, este es mi concepto central, está englobado por un concepto superior que es el concepto humano. Muy bien. Acá de este lado, ¿qué iba? ¿Se acuerdan?
Este lado, ¿qué? La La negación. negación. Muy bien. ¿Cuál era la lógica ahí? Que yo iba a colocar algo que estuviera englobado en el concepto superior, pero que no sea igual a un hombre. Mujer. Mujer. Muy bien. Ser vivo. ¿Qué es un ser humano que no sea un hombre? Y aquí sí mucho criterio, por favor. No van a comenzar con esas cosas de que no, que hay tercer tipo. No, nada, nada. Ahorita para el ejemplo, vamos solamente a utilizar esto. ¿Ya? Usted cree lo que cree, es cuestión suya. Solamente estoy tratando de utilizar este ejemplo para explicar. Es a veces medio complejo, porque enseguida comienzan a reclamar, pero ahorita, en este momento solamente déjenme trabajar esto porque es académico, nada más. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué no es igual a un hombre, pero que sea un ser humano? La lógica me dice que mujer. ¿De acuerdo? Muy bien. En la parte de acá abajo, ¿qué iban? ¿Se acuerdan? ¿Qué iban acá, en la parte de acá abajo? No, ahí no iban las características. ¿Qué iban acá abajo? Las Clasificaciones. clasificaciones. Muy bien. ¿Cómo podemos clasificar a los hombres? Niño, adulto, adulto mayor, ¿no? Muy bien, por edad, perfecto. Por la edad que tienen. Edad. Muy bien, ¿qué más? Por la religión puede ser. Los hombres son diferentes por religión. Por la estatura. Estatura. Ya, muy bien, por características físicas. Ya, Por por el peso puede físico. ser. Ya, muy bien, no comience con el peso que me hace sentir mal. Ya, por las características físicas. Ya, bueno, puede ser por creencias. Perfecto. Pero a lo que voy es que ustedes ahí van a poner diferentes formas de poder clasificar a un hombre. No puede ser por la raza, puede ser por la nacionalidad, puede ser por la afinidad religiosa, puede ser por la edad, puede ser, hay diferentes formas de clasificarlo, ¿no? Pero hasta ahorita ustedes están razonando de manera correcta. Entonces, un hombre es un ser humano diferente a una mujer que se podría clasificar por su edad, por físico, por creencia. Muy bien. ¿De este lado qué iba? ¿Qué poníamos aquí? De este lado, ¿se Las acuerdan? características. Muy bien. Las características. Comiencen a decirme características de un hombre. Uy, Características de un tantas hombre, cosas vamos. que son. Mentiroso. ¿Ah? ¿Cuál Es la principal. es la característica de un hombre? Alto, bajo. No, pues esas Ey. son formas de poderlos clasificar. A ver, característica de un hombre. ¿Mentiroso dijeron? Sí. ¿Dijeron mentiroso? Yo no dije No. Ya están hablando de sus novios. Los hombres somos intachables. Característica de un hombre. ¿Qué distingue a un hombre? Comienza tú. ¿Qué distingue a un hombre de una mujer? A ver. ¿Qué haría la diferencia, ¿no? Entre un hombre y una mujer? ¿Vale? Muy bien, perfecto. No lo voy a escribir, ¿no? Pero más o menos vamos a irlo listando, ¿ya? ¿Qué distingue un hombre de una mujer? Generalmente la vellosidad que tiene, ¿no? La cantidad de vello que puede tener en la cara y en el resto del cuerpo, ¿sí? Muy bien, eso podría ser una característica. ¿Qué otra característica puede distinguir a un hombre de una mujer? La personalidad. No. Algo que sea marcado, que tenga un hombre y que no tenga una mujer. Que olemos rico. Personalidad. Estamos nosotros, ¿verdad? Cabello corto. Los hombres son más fuertes y las mujeres son menos fuertes, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Podría ser una No, característica mentira. para diferenciarlo? ¿Sí? ¿Verdad? No. La fuerza que tiene un hombre comparado con la fuerza de una mujer, a pesar de que hay mujeres que pegan peor que hombres, pero en este caso la mayoría de hombres generalmente tienen más fuerza que una mujer. Machismo. No, machismo no. Los hombres son, por el mismo diseño natural, son más fuertes. Podrían tener mayor masa muscular un hombre, ¿no? ¿Sí? A menos que ya sean viejos y sean panzones, pero generalmente los hombres jóvenes tienen mayor masa muscular comparada con una mujer. ¿Qué otra característica puede ser de un hombre? De repente altitud también, ¿no? A veces como que el hombre es un poquito más alto que una mujer, pero no regla general, ¿no? Hay mujeres que son más altas que un hombre. Pero si vemos de manera general, en la especie humana, un hombre es como que un poquito más alto que una mujer. ¿De acuerdo? Son características propias de un ser humano. Entonces, con este ejemplo, más que polemizar por lo complejo que es a veces hablar de los tipos de sexo que puedan existir en la humanidad, lo que quiero dar a entender aquí es cómo se utiliza el mentefacto. En este momento ustedes entendieron, ¿no? Entonces, si yo lo leo,
Yo voy a explicar, yo les digo, voy a explicar. Si yo no supiera nada sobre este concepto, yo les digo, voy a explicar el concepto hombre. Puedo ver que el hombre es un tipo de ser humano, ¿sí? Que se diferencia de la mujer porque tiene mayor vello facial, vello corporal, porque tiene mayor fuerza, porque tiene mayor estatura, ¿sí? Porque no puede generar vida, o sea, no generar vida, ¿cómo sería el término? No puede gestar un ser Engendrar. humano, no puede engendrar, correcto, no puede engendrar y así otras particularidades, ¿no? Y los hombres se clasifican por edad, por estructura física, por creencias, A lo que voy es que este instrumento, si lo ve que es tan sencillo, esta herramienta es tan sencilla que a mí me permite explicar un concepto. Entonces, ya les expliqué, ya entendieron, ahora sí voy a la majadería que he preparado en la presentación, que es lo de acá. Y vamos rápido porque ya nos está cogiendo el tiempo con ustedes. A ver, entonces yo les había dicho que justamente es una ciencia, a diferencia de la ciencia, que es conocimiento ordenado, está la ignorancia, ¿no? Que es conocimiento generalmente, no es conocimiento, no existe, no sabe sobre algo, ¿sí? Está desordenado y generalmente no hay comprobación, pero la ciencia tiene comprobación. Entonces la ciencia es un conjunto de conocimientos ordenado, sistemático, racional y verificado. ¿Qué tipos de ciencias pueden haber? Las formales y las fácticas. Y aquí comenzamos a bajar, ¿no? Esta es la forma de explicar el mentefacto, ¿no? Que es simplemente escribir lo que yo estoy hablando con relación a cada cajita. Luego más adelante lo pueden revisar. Entonces me voy a las fácticas, ¿no? Entonces la ciencia, dentro de las fácticas, hay las ciencias, perdón, fácticas y las ciencias formales, ¿sí? Las fácticas y las formales son diferentes. Dentro de las ciencias fácticas están las naturales y las ciencias sociales. Las ciencias fácticas estudian los hechos, también son llamadas ciencias materiales, no se contentan con procedimientos puramente ideales y simbólicos de la lógica para entender los hechos, requieren de la observación y la experimentación, trascienden los hechos, son analíticas, son especializadas, son claras, son precisas, son verificables y son generales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es más o menos lo que serían las características de la ciencia fáctica. Entonces, seguimos bajando en el mentefacto y ahora nosotros llegamos ya al concepto de ciencia social, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Entonces, la ciencia social es parte de las ciencias fácticas, pero diferente a las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque estas ciencias sociales estudian hechos y fenómenos de tipo social. ¿Cuáles podrían ser estas ciencias sociales? La antropología, la psicología, la política, el derecho, la economía, la administración y cualquier otra que estudie el desempeño del hombre en sociedad. Entonces ya estoy en las ciencias sociales y ahora voy avanzando un poquito más y llego a la economía, que es la ciencia que me interesa. Entonces, la economía es una ciencia social, diferente a otras ciencias sociales como el derecho, la antropología, la psicología, la política y cualquier otra ciencia social. ¿Por qué? Porque estudia fenómenos relacionados con los bienes y servicios en lo que respecta a cómo se producen, cómo se comercializan y cómo se consumen. ¿Se acuerdan de los conceptos que vimos? Aquí está resumido gran parte de esos conceptos que ustedes buscaron, ¿no? Y podemos ver que la economía se divide en dos grandes ramas que son la microeconomía y la macroeconomía. Si ustedes van más adelante, van a seguir encontrando el mentefacto de micro, ¿no? Entonces, microeconomía es una parte de la economía diferente a la macro porque se denomina en este caso se le denomina también teoría de precios y le interesan las actividades de mercado de unidades económicas de manera individual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estudia la micro? Consumidores, trabajadores, inversionistas, propietarios de recursos, empresas y entidades de gobierno, pero todos de manera individual, no agregada. Y vemos luego en el mentefacto de macro que la macroeconomía es una rama de la economía diferente a la micro, ¿sí? ¿Por qué? Porque se denomina, en este caso la macroeconomía, la teoría económica. Y estudia las entidades o las cantidades agregadas económicas. Estudia la economía en su conjunto. Entonces, ¿qué estudia puntualmente la macroeconomía? Los niveles de producción, las tasas de crecimiento de la producción nacional, las tasas de interés, el desempleo, la inflación, la deuda externa, que son generalmente variables que busca explicar la macroeconomía. ¿De acuerdo? Entonces, esta información yo la voy a colgar en su página web, perdón, en la página web, en la plataforma, perdón, para que ustedes la puedan revisar. Ya hasta ahorita aprendieron a leer el mentefacto. ¿Se entiende, verdad? ¿Se comprende?
¿Sí vieron que todas las majaderías que hablamos al inicio ahora cobraron sentido? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Sencillo? ¿Fácil? ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, profe. Miren, yo llevo para mí la forma de enseñar es como la disciplina militar. Cuando a un militar lo preparan para la guerra. Yo a ustedes los estoy preparando para la guerra. ¿Y cuál es la guerra que van a enfrentar? Su examen. Entonces yo en este momento yo los estoy entrenando para su examen. Les voy a pegar, los voy a hacer llorar, los voy a torturar. De tal manera que el día que se enfrenten a su examen ustedes puedan salir bien. ¿Sí? Entonces para mí es importante que entiendan y comprendan todo lo que hago. Todo lo que digo y todo lo que planteo. ¿Sí? Ustedes pueden ver que hemos visto bastantes cosas aquí. Es importante que todos estos conceptos queden claros. Si quedaron claros, o si a alguien no le quedó claro, mejor dicho, y desea que le explique algo de lo que hemos visto, me encantaría ya para cerrar esta sesión. ¿Se comprende? ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud? ¿No? Muy bien, libro mi alma de cualquier culpa entonces. He cumplido con ustedes en enseñarle que es un mentefacto, que es economía, que es macroeconomía, que es microeconomía. Para la próxima clase vamos a comenzar a ver ya otra cosa. Ahora, para la próxima clase quiero que hagan una nueva investigación. Esta investigación, por favor, no la pierdan. Ténganla ahí porque la van a subir. Ya voy a abrir la plataforma para que la suban. Para la próxima clase les voy a pedir que investiguen algo, ¿ya? Van a investigar primero qué son necesidades. Quiero que me expliquen ustedes qué son necesidades. ¿De acuerdo? ¿Qué es una necesidad? Y quiero que también busquen, más que nada en el área de marketing, algo que se llama la pirámide de Maslow. En algún momento tienen que haberla visto si ya vieron marketing. No sé si han visto marketing. Negocios. Bueno, si no lo han visto, busquen la pirámide de las necesidades de Maslow. Y quiero que me expliquen también esa pirámide. ¿Sí? Es decir, que lo que les pido que ustedes hagan es que vayan y busquen el concepto de necesidad, lo entiendan, lo comprendan, y también busquen esta pirámide de Maslow, la analicen, la estudien. Si la pueden comprender, es sencilla de comprender, no es difícil. Ustedes lo tengan, interioricen eso y lo traen para poder hacer lo mismo que hicimos hoy día, discutir acá en el curso. ¿Entienden? Muy bien. Entonces, tienen trabajo asignado, ya tienen una actividad que ya les voy a abrir la plataforma para que suban, y así vamos a ir todos los días marcando y marcando actividades para que puedan completar. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos a quedar hasta acá porque mi 21ª neurona ya está pidiendo descanso. ¿Ya? A esta hora ya estoy jugando partidos, unos minutos extras en este partido, así que nos vamos a quedar hasta acá. Si no tienen ninguna inquietud, ninguna duda, creo que la clase ha sido productiva, hemos avanzado y entendería que las cosas quedan claras. Muy bien. Si no hay preguntas, podemos subir la actividad. Profesor, el deber de hoy no hay que subirlo. No, ya voy a abrir el espacio. Por eso les digo, yo les aviso, tranquila. No se desesperen, hagan su deber y ténganlo ahí. Cuando yo les diga, generalmente lo voy a abrir una semana y les digo, suban ya la actividad tal. Y van a tener el tiempo para subir. ¿Ya? Profe, una pregunta, es que me mareé, o sea, a ver. Sí, ¿qué pasó? El deber de la economía, microeconomía y macroeconomía, Eso es un primer trabajo. Ya, pero usted nos avisa o ya lo... No, ya ahorita, en este momento deberías tenerlo ya hecho. Sí, yo te aviso cuando aperture, y ahí te voy a decir, ahí te va a aparecer al menos una semana para que lo suba. Ah, ya, o sea que ahorita no. Ya, ok. Ahorita no lo vas a subir. Lo importante es que lo hagan. Repito, lo importante es que ustedes hagan el trabajo. Así como hicieron hoy día, que los felicito por lo que han hecho, que han buscado la información, hagan con el resto de la clase. Esto me ayuda a mí a no dormirme en clase, no cansarme tampoco, y obviamente interactuar con ustedes, que es lo más importante. El desempeño que tuvieron hoy día, lo quiero tener en las siguientes clases. Los felicito, muchachos. Muy buen trabajo hemos hecho el día de hoy. Entonces, tranquilos que se va a aperturar y cuando sea yo les aviso para que puedan subirlo. Van a tener tiempo suficiente para subir. Pero ya tengan hecho el deber. ¿De acuerdo? Profe, ¿y lo de las participaciones? ¿Dónde lo pongo? Alba, sí. Alba, tenme esa información, por favor. ¿Puedes decirme a quiénes anotaste? Sí, Vamos a nombrarlos para que quede en video y en todo caso me pueden reclamar si es que no les pongo la participación.
Estas participaciones, un paréntesis, a ver acá, miren, las participaciones no restan, pero sí suman, ¿ya? Es decir, si usted quiere, no participa, pero aquellos que acumulen mayores participaciones van a tener un paso más rápido al reino de los cielos. Así que participen, participen. ¿Ya? Profesor, yo iba a Puede ser participar sobre la puede ser economía y ya no ya, preguntó. pero estamos en la primera clase, ya vas a volver a participar, ¿ya? Muy bien, pero vamos a manejar esto y van a tener oportunidades durante toda la cátedra. Hay bastante material que revisar con más. ¿Ya? Entonces, sí me decía, Alba, por favor, nombramos a quienes participaron. A ver, está Tomalá, Vargas habló, pero usted no me dijo que le ponga la participación, entonces no sé si se la borro. Habló ¿Cuál es sobre Vargas? un concepto de la macroeconomía. A ver, Vargas, diga hola. ¿Cuál es Vargas? No, sí, Vargas sí aportó, no seas mala, no lo dejes fuera. Se aportó. Está Falcones, Gómez, Bravo, Astudillo y ya. Gómez, ¿cuál? No sé, usted no fue la que preguntó sobre la pregunta que decía... Ah, ya estoy. No sabía si había otra. Una pregunta fue. A ver, Gómez, ¿quién era Gómez? A ver, para... Profe, el primer ratito que estoy en el baño, no puedo prender la cámara. Pero, profe, yo también... Y Ramón Jansen, el último, sí. Mucha información, señorita Gómez. A ver, Gómez que participó. Pero usted participó, no le quiero interrumpir esa sesión de meditación que puede tener en el baño. Lo que le digo es que si usted participó, simplemente quiero saber eso. Ah, ya, sí. ¿Sí Pero participó? es que no sabía porque, sí, sino que no Muy sabía bien. porque usted no había dicho nada. El efecto de la clase, miren lo que genera. Muy Y bien. Ramón Jansen, nadie más. Y mi persona. Galo Santana. ¿Y vos qué cantaste? Santana. ¿Se acuerda que yo le di un concepto de economía? Y que ¿Seguro, usted Santana? ¿No me estás mintiendo? Sí. ¿Me miente? De paso. Ya, Santana también. Muy bien. Ya no. Muy bien, participen chicos porque esto en realidad al final sí lo voy a tomar en consideración. No les va a restar puntos. Lo que necesito es que cada uno de ustedes es una forma de motivar a participar para que puedan ir aprendiendo los conceptos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces espero que les haya gustado esta primera clase. Lo más probable es que vamos a seguir así y aprendiendo mejores majaderías y más complejas con el paso del tiempo. ¿De acuerdo? Un gusto verlos, vayan, descansen y que tengan lindo feriado, chicos. Un gusto verlos, pasen bien. Buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, Gracias, cuídese. profesor. Bien, Buenas cuídense. noches. Chao, chao. Gracias, Alba. Muchas gracias por la ayuda. Buenas noches. A ver, ya.